Mis queridos hermanos, es un gusto volvernos a encontrar para nuestra catequesis del tema número 8, en la página número 71 de nuestro libro La Iglesia en Camino. El nombre de nuestro tema es una iglesia ministerial y de servicio. Mis estimados hermanos, vamos a hacer nuestra oración. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre Celestial, bendito y adorado sea tu santo nombre. Te doy gracias en este momento, Padre Celestial, en nombre de mis hermanos de la pastoral también, Padre, para llevar a cabo el primer tema o la primera parte del tema número 8, Señor. Desde ya te damos gracias también que derrames tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, para que nosotros podamos llevar de una buena manera ese mensaje que los hermanos están esperando. Gracias por el don de la vida que nos has dado, por esa fortaleza, esa sabiduría y ese entendimiento que nos das para nosotros poder llevar ese mensaje a todas las partes del mundo, ya que estamos también en la plataforma de YouTube y de Facebook. Desde ya, Padre Celestial, te agradecemos de todo corazón que nos sigas guiando con tu Santo Espíritu para que nosotros podamos llevar ese mensaje de la mejor manera. Bendito y adorado sea tu santo nombre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanitos, vamos a alabar y bendecir el nombre del Señor con nuestra alabanza. Nuestro libro nos recomienda la alabanza llamados a servir de Esther Quiles. Y nosotros como pastoral de catequesis les proponemos que alabemos al Señor con la alabanza Sois la semilla. Sois la semilla que ha de crecer, soy estrella que ha de brillar. Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Sois la mañana que ha de nacer, sois espiga que empieza a ganar. Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Y amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón.
Mis hermanos, invitándoles nuevamente a que nos sigan, nos den like y nos compartan en nuestro canal de YouTube como Pastoral Catequesis TVGT, así nos pueden encontrar, y también en nuestra página de Facebook como Catequesis TVGT. Mis hermanos, recuerden que entre más compartan, más vamos a llegar a los demás hermanos, ¿verdad? Que el servicio es para el Señor. Den un like, compartan y compartan. Suscríbanse, mis hermanos. Mis queridos hermanos, antes de iniciar nuestro tema número 8, una iglesia ministerial de servicio que está en la página número 71, vamos a ir a la página número 72 a hablar de nuestro enlace y nuestros objetivos. Y en nuestro enlace dice: la iglesia está llamada a ofrecer el tesoro más grande que posee, Cristo resucitado, y lo hace saliendo al encuentro de tantos heridos en el mundo por la soledad, la tristeza, falta de sentido, depresión, enfermedad o sufrimiento, para ofrecerles el encuentro con Jesús que da significado a mi vida. Nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que Jesús nos hace esa invitación del servicio con los más necesitados, y esto lo podemos ver también en el Evangelio de Mateo, capítulo 25 y versículos del 35 al 40. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropa y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, lo hicieron a mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos damos cuenta que hay una gran promesa en el servicio a los más necesitados, porque el Señor nos invita a hacer y nos dice que si lo hacemos por ellos, lo estamos haciendo por el Señor mismo, por nuestro Rey, ¿verdad? Y es un gran mensaje que nos tiene para cada uno de nosotros, el servicio para los más necesitados. Muchas veces nosotros decimos: pero si nosotros necesitamos, pero sabemos que en la calle hay gente que necesita más. Posiblemente tengamos una casa muy humilde, pero hay gente que no tiene casa, hay gente que pasa en la calle cuando hace frío, cuando llueve. Entonces tenemos que agradecer a Dios por las cosas que tenemos y tratar de ayudar al más necesitado. El segundo punto dice: para lograr este objetivo, la iglesia debe ser promotora de humanidad en el servicio atento a todo ser humano que busca un lugar donde encontrar sentido a su vida. Los ministerios en la iglesia están al servicio del bien común, es decir, que son espacios de servicio a los más necesitados, donde todos los cristianos ponen sus dones y carismas, que unidos y en armonía proporcionan el crecimiento del reino de Dios. Acá nos dice que los ministerios en la iglesia están al servicio del bien común. No son lugares para ir a ver a mis amigos, no son lugares solo para ir a molestar, para pasar el tiempo, sino que son lugares
de servicio para el bien común, no para mi bien, no para ir a ver qué me da a mí, sino para yo dar de lo que Dios me ha dado a mí, ya sea en dones, en carismas también, ¿verdad? En mi servicio. Posiblemente yo no tenga la posibilidad de ayudar económicamente a alguien y otra persona pudo haberlo aportado, pero no tiene el tiempo para entregarlo. Entonces entregar yo mi tiempo para poder darlo al servicio de los más necesitados. Entonces nos vamos a ir a los objetivos. Dice que el cristiano tenga la conciencia de ser llamado a formar parte de una comunidad que en su esencia es servidora, entendiendo la ministerialidad como un don que debe mover al servicio en la conclusión y comunión de carismas en el bien de las personas y edificación de la comunidad eclesial. Algo muy importante, mis queridos hermanos, es que el cristiano tenga la conciencia de ser llamado a formar parte de una comunidad. No dice que el cristiano lo haga solo, que yo lo voy a hacer por mi parte. Tenemos que estar en comunidad, tenemos que estar unidos para poder dar ese servicio y esa conjunción, como dice acá, y esa comunión de carismas para el bien de las personas y edificación de la comunidad eclesial. ¿Y que nosotros formamos parte de esa comunidad eclesial? Todos nosotros, mis queridos hermanos, todos los bautizados, para poder dar ese servicio a las demás personas. También tengo una cita acá de Mateo capítulo 20, versículos del 28 al 25. Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes, y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el esclavo de todos. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por una multitud. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo con su testimonio, que Él no vino a ser servido, sino a servir. Entonces, mis queridos hermanos, si queremos ser los primeros, tenemos que ser los servidores de todos. Si queremos ser grandes, tenemos que ser los más humildes para el servicio de los demás. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a hacer conciencia de lo que tiene nuestro enlace y objetivos para tener ese corazón dispuesto a escuchar nuestro tema número 8. Mis estimados hermanos, continuando con nuestra catequesis, nos vamos a ir a la página número 73. Ahí vamos a encontrar lo que es la palabra. Pero para ello vamos a utilizar nuestra Sagrada Escritura en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo del 1 al 4. Por aquellos días, como el número de los discípulos iba aumentando, hubo quejas de los llamados helenistas contra los llamados hebreos, porque según ellos, sus viudas eran tratadas con negligencia en el servicio diario. Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron:
No es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, mis estimados hermanos, como ya les hablaba mi hermano Hamilton en Enlace y Objetivo, les hablaba sobre el servicio. Y a eso es a lo que estamos llamados todos nosotros, porque a veces, como decía un predicador, a veces solo nos gusta irnos a sentar y a escuchar. Es muy importante que nosotros nos involucremos también en el servicio, mis hermanos. De esta manera, en este caso, pues, como habían problemas en que se estaba excluyendo a las viudas, los 12 apóstoles tuvieron que reunirse como asamblea para discutir ese problema que había con las viudas. De esta manera, pues, eligieron a 7 personas que se iban a encargar de ese servicio, de atender a las viudas, porque los discípulos se iban a dedicar únicamente a la oración y a todo el servicio de lo que es la palabra del Señor. Por eso, mis hermanos, debemos de involucrarnos más en el servicio. Ya lo decía mi hermano Hamilton en Enlace y Objetivo, que debemos servir, porque a eso hemos sido llamados todos. En San Mateo 28, 19, 20, ahí el Señor nos hace ese llamado, nos manda a que llevemos el Evangelio a todas partes del mundo, y no dice que solo lo van a hacer unas personas. El llamado es para todos, mis hermanos. Por eso es de que el servicio es muy importante en los caminos del Señor. Queridos hermanitos, estamos en la página 73. Ahí encontramos el título Escuchemos como hijos de discípulos. Y en el numeral 1 aparecen las luces y sombras de nuestro caminar en la ministerialidad, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro servicio? Como ya se pasó la primera etapa del sínodo, que es a nivel de las diócesis, que se hizo encuestas para ver qué opinamos tanto los feligreses como los párrocos y los consejos. Aquí en la página 73 nos están poniendo lo que son las luces y lo que son las sombras. Vamos a leer en primer lugar las luces. Dice: una gran cantidad de servidores y agentes de pastoral integrados en grupos, comunidades, movimientos y hermandades. Gracias a Dios, en cada parroquia pues hay distintos grupos y cada grupo tiene sus servidores, ¿verdad? Entonces, por eso dice de que una gran cantidad de servidores están integrados en las pastorales. El siguiente punto dice donación en tiempo, capacidades, ideas y energía. Todos los que estamos con un corazón dispuesto a servir al Señor, donamos nuestro tiempo, nuestras capacidades, los dones que Dios ha dado, e incluso invertimos en nuestras formaciones, nuestro crecimiento espiritual, yendo a retiros, a la escuela bíblica, y también aportamos ideas y sobre todo energías, porque todo el servicio necesita de que nosotros hagamos un esfuerzo no solamente espiritual, sino
mental y físico, ¿verdad? De ahí dice, hay compromiso fehaciente y generoso. En todas las parroquias se ve de que siempre hay feligreses, hay religiosos, están los sacerdotes, los obispos, que entregamos nuestro tiempo, y no porque nos sobre, sino porque hacemos tiempo para poder servir al Señor. Y el Señor nos dice que busquemos primero su reino y lo demás vendrá por añadidura. Luego dice el impulso a los jóvenes. En casi todas las parroquias hay una pastoral juvenil y en ellas hay escucha de sus problemas, sus preocupaciones, sus sueños y sus anhelos. Luego está el uso de la tecnología para evangelizar de manera creativa. Creo de que este proceso que vivimos de la pandemia sacó de nosotros esa potencialidad para poder involucrarnos en las redes sociales y llevar el Evangelio desde nuevos amores, como diría la Iglesia, ¿verdad? Nuevas formas de evangelizar, nuevos métodos, que es lo que nos decía el Papa Juan Pablo II. Y claro, todo esto necesita de creatividad. No usemos las redes sociales solamente para estar chateando o para estar viendo películas, estar escuchando música, sino sobre todo dediquemos esas redes sociales para evangelizar, también para formarnos, porque hay sacerdotes que dan buenas formaciones que nos ayudan a crecer. Y dice también participación entusiasta y positiva de muchos laicos. Bendito sea el Señor que nos ha permitido este nuevo Pentecostés a partir de Vaticano II, donde los laicos hemos sido llamados para involucrarnos en la misión de la Iglesia. El segundo punto dice anhelo de un mayor protagonismo en la misión de la Iglesia. Todos deseamos de que cada día la Iglesia vaya creciendo, no solamente espiritualmente, sino también en la cantidad de miembros, que muchos que se han ido vuelvan a la casa, la verdadera Iglesia que Jesucristo ha fundado. Y el último punto dice defensa de la vida y la dignidad de la persona humana, de la casa común, promoción del bien común, especialmente los documentos que ha estado sacando el Papa Francisco, nos habla del amor que tenemos que tener como hermanos, del cuidado del ambiente, que es nuestra casa común, de ese mundo que Dios ha creado, la naturaleza, debemos de cuidarla, porque de lo contrario no solamente va a hacer falta el agua, la vegetación, sino que también los animales van padeciendo a causa del descuido que nosotros podamos seguir provocando en la naturaleza. Y luego viene lo que son las sombras. El primer punto dice percepción de un caminar juntos de modo parcial, porque en nuestras parroquias hay varios grupos, varias comunidades, hermandades, y hay diversidad de grupos que participamos en la parroquia, y ciertamente estamos juntos en la misma parroquia, pero muchas veces no hay una verdadera unidad, especialmente cuando el párroco nos pide que hagamos alguna actividad en conjunto. El siguiente punto dice la unidad aún no es sólida ni solidaria. Nos hace falta estrechar más los lazos de amistad, trabajar sin rivalidad, sin envidia, sin egoísmo, sin prepotencias, sino poner en todo a Jesús como centro
de lo que Dios nos pide a través de nuestros dirigentes de la Iglesia Católica. Siguiente punto dice: existe individualismo, selectividad y exclusivismo en muchos servidores. Cierto es de que hay personas que cuando ya están en un puesto, pues como dicen por ahí, se creen la mamá de los pollitos y empiezan en cierta manera a discriminar a los demás hermanos, se sienten ellos los que todo lo pueden, los que todo lo saben, y esto hace de que muchas personas también se vayan retirando no solamente del servicio, sino también de la iglesia. El siguiente punto dice: hace falta mayor incidencia misionera hacia los alejados e indiferentes. Se ha visto de que cuando estamos en tiempo de misión, muchas personas no quieren esforzarse, sino que van y buscan a alguien que ya esté evangelizado para anunciar la palabra. Ciertamente nosotros tenemos que anunciarle a todas las personas la buena nueva, pero se nos pide que en especial vayamos a los más necesitados, aquellos que estuvieron un tiempo en nuestras comunidades, en nuestros grupos, pero por distintos motivos se han alejado. Y también que vayamos con aquellos que han abandonado la Iglesia Católica. Siguiente punto dice: cansancio en muchos servidores. Esto se da porque resulta de que a pesar de que hay hermanos que están integrados en las comunidades, en los grupos, en las hermandades, solo aparecen en un listado de pertenencia en el grupo, pero cuando hay que comprometerse para servir, resulta de que llegan un día, 2 días y luego se desaparecen, ¿verdad? Porque tienen miedo, tienen vergüenza y empiezan también las excusas de que están enfermos, de que el trabajo, que la familia. Y en realidad debemos de pensar de que Jesús, cuando llamó a sus apóstoles, todos estaban trabajando, ninguno estaba perdiendo tiempo. Entonces eso quiere decir de que en realidad todos tenemos que hacer, pero debemos de organizarnos y confiar de que Dios se va a encargar también de nuestras cosas y nosotros debemos de ser organizados para no recargarnos unos 2, 3 llevando el trabajo en un ministerio, en otro, porque aunque seamos muchos, pocos nos comprometemos. El siguiente punto dice: poco o nulo involucramiento en el proceso sinodal. Cuando hemos ido a algunas capacitaciones que nos ha enviado nuestro párroco, da tristeza enterarse de que hay parroquias donde las comunidades, los grupos, las hermandades han sido indiferentes a todo este proceso sinodal que se nos está pidiendo que nos vayamos formando e involucrando. El siguiente punto dice: falta más solidaridad entre los grupos, movimientos, interesarse por los asuntos de los demás, ¿verdad? Muchas veces pasa, incluso cuando estamos en los salones que nos prestan nuestras parroquias, ¿verdad? Cada quien quiere sobresalir en sus actividades y nos interesa en que tal vez lo que está haciendo con mucho volumen puede interrumpir las actividades de los demás. Entonces tenemos que ser fraternos, empáticos, comprensivos, siempre humildes y sencillos. El siguiente punto dice: hay familias golpeadas por la pandemia, ¿verdad? Todavía están las secuelas de las familias que perdieron a sus familiares en el tiempo de la pandemia. Muchos jóvenes se quedaron sin su papá, sin su mamá, quizás sin la abuelita que los crió, y todo eso ha afectado también la economía porque varios les ha costado salir de esa crisis económica. El siguiente punto
punto dice monopolio en las diligencias de los servicios. Quiere decir de que hay personas que cuando están encargados de un grupo, de una comunidad, de una hermandad, se creen dueños del grupo y quieren que solo ellos puedan estar al servicio, creen que los demás no pueden, los menosprecian, no se interesan de que se capaciten, y esto va haciendo de que la iglesia vaya perdiendo su vitalidad. Hay escasa espiritualidad y formación. Mis hermanos, siempre que nos invitan a prestar un servicio, también nosotros debemos de procurar formarnos. Si en el movimiento, en la comunidad donde nos han llamado, no nos dan la suficiente capacitación, pues ahí están las escuelas bíblicas. También podemos hablar con los sacerdotes para que ellos nos vayan formando, o bien nos envíen a cursos que nos ayuden a poder prestar un mejor servicio. Y por último, poca integración en la pastoral diocesana, ¿verdad? Recordemos que todos pertenecemos, los católicos, a una iglesia, ¿verdad? Y por eso es importante involucrarnos en el servicio y en la pastoral arquidiocesana para que todos marchemos con un mismo espíritu y un mismo sentir como las primeras comunidades. Así seremos más fraternos y más solidarios. Continuamos en nuestra página 74. ¿Qué necesitamos? Nos está haciendo aquí varias observaciones y también un modo de preguntas, ¿verdad, hermanos? Vamos a leer el punto número 1. Dice: opción decidida por la misión, propiciando el encuentro personal con Cristo, renovarlo con frecuencia. Diariamente nosotros, mis hermanos, nosotros por el pecado vamos alejándonos de Jesús. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Tratar de estarnos renovando constantemente, ¿verdad? A través de la oración, a través de nuestra Eucaristía, a través de la palabra. Tenemos muchas maneras de renovarnos diariamente, y también a nivel pues ya más grande podemos asistir a retiros, a charlas, a cosas que nos vayan edificando para irnos renovando, ¿verdad? Con esa frecuencia. En el punto número 2 dice: creación de nuevos espacios de crecimiento, formación, espiritualidad, integración, comunión, especialmente para los jóvenes. Ya me lo vienen diciendo mis hermanos en lo que va del tema, pues hasta ese punto nos dice de que debemos de formar nuevos espacios, y para eso tenemos que perseverar, pedir al Espíritu Santo, pedir en oración para que sea Él quien nos guíe para poder formar esos nuevos espacios, ahí sí que nuevas comunidades, ya que la pandemia nos ha dejado bastante golpeados espiritualmente, ¿verdad? Pues se han venido muchas cosas dejando de lado. Pues buscar la manera de integrar a los jóvenes, pues haciendo actividades, ¿verdad? Mañanas deportivas, pues siempre tratando de llegar después a sus corazones y hablarles de la palabra, de la buena nueva de nuestro Señor, ¿verdad? Donde podamos formarnos nosotros también, ¿verdad? También podría ser pues las nuevas comunidades, nuevas pastorales que pues
el mundo entero, pues debemos de tratar de ir optando nuevas formas para integrar a los jóvenes y poder seguir creciendo en nuestra espiritualidad. Nos dice el punto número 3, discernir sobre la manera de acompañar a los profesionales políticos católicos para que ejerzan liderazgo cristiano en las diversas realidades temporales, promover nuevos liderazgos en estos campos. Bueno, mis hermanos, pues nada más, ahí sí que como yo les decía, pedir en oración. El Espíritu Santo es quien nos va a dar esa sabiduría para poder nosotros ir formando a nuestros jóvenes para que también podamos llegar así que a un buen liderazgo, ¿verdad? También aquí nos habla de apoyar a los políticos, pues nosotros ahorita estamos en próximas elecciones, ¿verdad? Para un nuevo líder. Ahí sí que solo el Señor nos puede ayudar para poder elegir bien, elegir lo mejor que podamos, ¿verdad, mis hermanos? También dice que si, por ejemplo, si los cristianos hubiera más conocimiento y temor de Dios en esas personas que están llegando al poder, ¿verdad? Sería diferente, porque Dios es amor, ¿verdad? Dios es todo para nosotros, pero lamentablemente hasta este punto donde hay dinero, pues hay corrupción. Solo el Señor nos puede ayudar para que podamos llegar, ¿verdad?, a tener un buen liderazgo. La opción número 4 dice: la opción preferencial por los pobres debe ser una real y verdadera opción, escuchándolos y acompañándolos de mejor manera, no olvidar las periferias. Bueno, a través de nuestro libro nos viene recalcando que los pobres deben ser nuestra prioridad. Y recuerden, mis hermanos, que cuando hablamos de pobreza, no estamos hablando solamente de la pobreza material, sino de esa pobreza espiritual, ¿verdad? Que hay mucho en los corazones, que no hay amor, que no hay bondad, que no hay caridad. Entonces debemos comentar todo eso y no debemos olvidar que siempre la primera opción es para los más pobres, los más necesitados, los de las periferias. Hagamos vida, mis hermanos, lo que estamos aprendiendo día con día. Pidamos discernimiento, pidamos Espíritu Santo y oremos, mis hermanos, para que todo eso se pueda dar, para poder seguir hacia adelante, perseverando en el amor de Jesús. Pues queridos hermanos, continuamos en nuestra página número 74 de nuestro tema número 8. En el subtema que dice definiciones. El término ministerio traduce el griego diaconía, que generalmente indica servicio, actividad que se ejerce con el servir. En la iglesia define a grupos de personas que ejercen una función para servicio de la comunidad eclesial, la sociedad o de manera especial a los pobres. Entonces recordemos, mis hermanos, que estar en un ministerio no es para socializar, sino que es para prestar un servicio. Como nos dice acá, el término ministerio se traduce en el griego diaconía, que indica servicio, ¿verdad? Tenemos que prestar ese servicio. Si nosotros nos integramos a algún ministerio, mis queridos hermanos, es para servir
nosotros alimentarnos de la palabra para poder llevar ese alimento a nuestros demás hermanos que lo necesitan, a toda esa gente que está en las calles, a esa gente necesitada, mis queridos hermanos, no solamente de pan, sino que de la palabra de Dios, como dicen, ¿verdad, mis queridos hermanos? En el segundo punto dice ministerialidad, entiendas entonces a la diversidad de servicios dentro de la iglesia. Esto significa que no hay un solo tipo de servicio, no hay un solo ministerio. Hay bastantes ministerios en nuestra parroquia, mis queridos hermanos, a los cuales depende del don y de los carismas que Dios, a través del Espíritu Santo, nos regala. Nos podemos abocar nosotros a ese servicio. Y a través de esos ministerios nosotros podemos llegar a nuestros hermanos más necesitados, a las personas que necesitan de la palabra de Dios, a las personas que necesitan también de abrigo, de alimentos, de ayuda económica, ¿verdad, mis queridos hermanos? Entonces, a través de esos ministerios nosotros podemos apoyar a los más necesitados. En el tercer punto dice, en el Antiguo Testamento, carisma es visto como un don del Espíritu Santo que capacita al individuo en realizar una misión o servicio a favor del pueblo, no a favor mío. Los carismas son para que nosotros nos pongamos al servicio de los demás, al servicio del hermano, al servicio del prójimo, no para que yo me aproveche de ese carisma que Dios me dio. Dígase de alguien que tiene el carisma para predicar la palabra de Dios, pero que para llegar a un lugar les va a cobrar 5,000, 6,000, 7,000 quetzales por un tema. Eso no es lo que quiere Dios, mis queridos hermanos. Lo que se te dio gratis, hay que darlo al corazón también de manera gratuita, mis queridos hermanos. Por eso son los carismas que Dios nos está dando. Y sigue diciendo, al individuo realizar una misión o servicio a favor del pueblo. Por su parte, el Nuevo Testamento designa a los dones de Dios, al Espíritu Santo y a la divina gracia, un carisma que puede ser personal o comunitario, de un grupo o movimiento. Todo carisma, sea personal o comunitario, es para el servicio de Dios y de la iglesia. No puede ser tenido como propiedad o monopolio de quien lo posee. Entonces no vamos a formar ministerios, grupos pastorales para enriquecernos a nosotros mismos, sino para prestar ese servicio que Dios quiere que demos, así como lo hicieron los apóstoles en su momento, mis queridos hermanos, que ellos se entregaron sin pensar en la recompensa que iban a obtener, ya sea material o económicamente. Ellos, su misión era llevar el reino de Dios a los demás, llevar esa buena nueva, como Jesús se los enseñó a ellos se lo fueron a enseñar a los demás. Y tenemos una cita bíblica en el Evangelio de Juan, capítulo 13 y versículo 1 al 17. Antes de las fiestas de Pascua, sabiendo Jesús que le llegaba la hora de salir de este mundo para ir al Padre, como había amado a los suyos que quedaron en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban comiendo la cena y el diablo ya había depositado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. Jesús, por su parte, sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y que a Dios volvía. Entonces se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Echó agua en un recipiente, se puso a lavar los pies de los discípulos y luego se los secaba con la toalla que se había atado. Cuando llegó a Simón Pedro, este dijo: ¿Tu Señor me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó:
Tú no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo. Lo comprenderás más tarde. Pedro replicó: jamás te lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te lavo los pies, no podrás tener parte conmigo. Entonces Pedro le dijo: Señor, lávame los pies, las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado está completamente limpio y le basta lavarse los pies. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos ustedes están limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a la mesa y les dijo: comprenden lo que he hecho con ustedes. Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, siendo el Señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado ejemplo y ustedes deben hacer como he hecho yo. En verdad les digo, el servidor no es más que su patrón, y el enviado no es más que el que lo envía. Pues bien, ustedes ya saben estas cosas, felices si las ponen en práctica. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, en ese acto de amor y de humildad, siendo Él el Maestro, siendo el Hijo de Dios, nos demostró que venía a servir y nos da ese ejemplo para que nosotros lo hagamos. Y Pedro en ese momento no lo comprendía, porque él creía que Jesucristo era demasiado grande como para lavarle los pies, pero le dijo que si no se dejaba, no iba a tener parte con él. ¿Qué quiere decir? Que el Señor en ese momento, con ese gran ejemplo, nos envía a nosotros a que lo hagamos también. Pero en ese momento ya estaba hablando de la santidad de esos varones también, porque les dijo que ellos ya estaban limpios y no necesitaban lavar el resto del cuerpo, sino que solamente los pies. Entonces, igual nosotros, mis queridos hermanos, a través de nuestro bautismo y del Espíritu Santo y del sacrificio que Jesús hizo por nosotros, ya somos limpios y necesitamos de vez en cuando también lavarnos los pies entre nosotros. Entonces, vayamos a ese servicio que Dios nos manda para con nuestros hermanos y con los más necesitados, y entendamos que no somos más grandes nosotros que Dios, y nosotros somos enviados de Él para servir a los demás. Mis estimados hermanos, continuando con nuestras catequesis en nuestro libro, en la página 75, encontramos ahí lo que dice: evaluemos desde el Evangelio. Nos vamos al numeral 2, en el subtema discernir desde el corazón del discípulo. Una comunidad cristiana que se abre al llamado de Dios en Jesucristo por el Espíritu Santo, se expresa y concretiza en distintos y diversos ministerios. Un ejemplo concreto es la comunidad de Corinto, a la que escribe el apóstol San Pablo. Para esto nos vamos a ir al libro de Primera de Corintios, capítulo 12, del versículo 4 al 7. Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo.
hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. La manifestación del Espíritu a que cada uno se le da es para el provecho común. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya se dieron cuenta, mis estimados hermanos, qué importante es esta cita que acabamos de ver, porque aquí nos habla del Espíritu Santo que se manifiesta en diferentes ocasiones, en diferentes ministerios, como dice acá, en diferentes ministerios, que es el mismo Señor, y hay diferentes ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de obras, pero el Señor es el mismo. Y la manifestación de las obras, que es el mismo Dios. Algo muy importante que llama la atención acá es en el versículo 7, donde dice: la manifestación del Espíritu a que cada uno se le da es para provecho común. Muchas veces no nos gusta leer la palabra de Dios, y lo que vamos a encontrar acá, todo lo que encontramos acá, es para nuestro propio provecho. No es para Dios, es para nosotros mismos, y a veces nos da pereza leer la palabra de Dios. Por eso la invitación está para que por lo menos un versículo diario nosotros leamos en la Sagrada Escritura y le saquemos provecho a lo poco que vamos leyendo día a día. Continuando con nuestra catequesis, siempre en la página 75 encontramos en el numeral 3, origen y finalidad de los distintos ministerios. El origen de todo ministerio es Dios, por lo tanto, se ha de reconocer que giran en torno a Él, que obra todo en todos. Hay que evitar la tentación que una o varias personas se adueñan de determinado servicio. Esto implica que se puede iniciar o fundar, promover o ayudar a crecer un determinado ministerio que se sabe dejar, hacerse a un lado para que otros lo guíen y continúen, confiando que son de Dios y Él los conducirá. Para ello vamos a leer en 1 Corintios capítulo 12, versículo del 7 al 11. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es provecho común. A uno se le da por el Espíritu de palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro el don de la fe, por el Espíritu, a otro el don de hacer curaciones por el único Espíritu, a otro poder de hacer milagros, a otro profecía, a otro reconocimiento de lo que viene del bueno o del mal espíritu, a otro hablar en lenguas, a otro interpretar lo que se dijo en lenguas, y todo esto es obra del mismo y único Espíritu que da a cada uno como quiere. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, mis hermanos, pues como ustedes se pueden dar cuenta, aquí hay 7 dones. No nos podemos quejar de que el Señor no nos va a utilizar en el caminar. Muchas veces nosotros queremos que el coordinador haga todo, y el servicio, el llamado es para todos, mis hermanos. Ya lo dice aquí en su palabra, que hay
don de sabiduría. ¿Cuántas personas sabias hay en el mundo predicando el Evangelio, mis hermanos? Y a eso estamos llamados todos. Pero hay que pedir ese don, mis hermanos. Si no lo pedimos, el Señor no nos lo va a dar. Conocimiento de conocimiento, el don de la fe. Hay muchas personas, hay muchos hermanos que tienen mucha fe, mis hermanos, y es porque han pedido ese don. Pero a eso estamos llamados todos, mis hermanos. El don de profecía. También hay personas con ese don y también es para nosotros, no solo para ellos. El don de hablar en lenguas, el don de interpretar las lenguas, también nosotros podemos pedir ese don. El don de sanación, de curación, mis hermanos, y sí lo podemos hacer. Hay una parte de la Biblia que dice que si nosotros tenemos fe, pero una fe genuina, dice que podemos hasta resucitar a los muertos. Nos parece increíble, ¿verdad, mis hermanos? Pero así dice la Escritura. Pero debemos de tener mucha fe para que eso se lleve a cabo. Y dice que todo eso está guiado por el mismo Espíritu. Siente que, mis hermanos, el mensaje que nos deja el día de hoy, esta cita, es que pidamos el Espíritu Santo para que nos pueda dar el don necesario que nosotros creemos que nos podemos desenvolver. Hermanitos, estamos en el numeral 4, página 75, en el subtema organización necesaria en los distintos ministerios. Ya solo con el título tenemos bastante que reflexionar, ¿verdad? Porque todo ministerio debe de ser organizado, ¿verdad? No es de que yo misma me voy a guiar, sino que debe de ser el párroco y los dirigentes, grupos de las comunidades, de las hermandades, quien deben organizar en conjunto con el párroco. Y dice, tomando en cuenta que buscar el bien de los demás y la edificación de la comunidad son las cualidades principales, la comunidad cristiana puede organizar la variedad de ministerios que el Espíritu suscita en relación con la situación concreta que vive. Entonces, en primer lugar nos está diciendo de que es importante que nosotros en todo ministerio tengamos presente que los puntos principales que deben de tener todo ministerio es buscar el bien de los demás y su edificación, su promoción. Y para que nosotros podamos discernir con la ayuda del Espíritu Santo en nuestro párroco qué ministerios son los que se necesitan, es importante evaluar la situación de nuestro territorio parroquial, qué necesidades hay, y así ir formando las distintas pastorales y ministerios. Dice, esta organización, escribe el Papa, no es un hecho meramente funcional, sino que es más bien un atento discernimiento comunitario a la escucha de lo que el Espíritu sugiere a la Iglesia, en un lugar concreto y en el momento presente de la vida. Como aquí bien nos dice, es importante que nosotros, junto con el sacerdote, el consejo parroquial, los dirigentes, vean qué necesidades son las que se están viviendo en el territorio parroquial y así ir formando las pastorales. Pero bien, es importante de que tengamos presente que es básica la formación, no es solo de llamar a la gente y enviarla. Y también tenemos que ver
¿Cuáles son las prioridades que tenemos que atender en cada necesidad que se nos presenta y así ir organizando nuestras pastorales? Dice, un lugar concreto y el momento de la vida, ¿verdad? No es lo que ya se vivió, ahora tratemos de solucionarlo, sino que puede ser que en este momento haya necesidades, como nos pasó con la pandemia. Hubo que organizarnos de una forma distinta para poder atender lo que son los sacramentos por medio de los sacerdotes, los ministros extraordinarios de la comunión, poder atender también a las personas que estaban deprimidas, las personas que se quedaron sin trabajo. Entonces todas estas necesidades que se van presentando en el presente son las que debemos de atender. Y nos dice que si los ministerios surgen de la acción del Espíritu, pueden tener, entre otras, las siguientes características. La primera, un ministerio debe de ser una pastoral dinámica, de modo que no se estanque en sus esquemas, sus estructuras o en sus liderazgos. Y tenemos que ver si la organización que tuvimos anteriormente todavía funciona de acuerdo a las necesidades que se están presentando. Y también crear liderazgo en los demás hermanos, ¿verdad? No siempre uno está al frente de las circunstancias, sino que saber de que si todos nos involucramos de una forma organizada, podremos ir atendiendo mejor a los hermanos y las necesidades que se presentan. El ministerio debe de ser vivo, como la misma vida está abierta a evolucionar, a crecer y a desarrollarse, ¿verdad? Para desarrollarse, como bien nos decía la hermana Mari, es importante la oración y la formación. Muchas personas quieren servir, pero no quieren formarse, y eso no va a permitir un buen servicio. O bien solo quieren estar preparados intelectualmente, pero no quieren participar de la vida sacramental. Los ministerios deben de ser flexibles, pueden tener modificaciones para adaptarse a los tiempos presentes, sin perder la esencia. Por ejemplo, en las parroquias estamos acostumbrados a la misión, ¿verdad? De ir de casa en casa anunciando el querigma, pero también hay partes del territorio que son comerciales, y entonces se ha tenido que implementar lo que es la misión 1+1, porque son personas que están durante el día en el territorio parroquial, porque laboran, pero ya durante la noche, cuando salimos a anunciar el querigma, esas personas pues no reciben ayuda. Entonces hay que crear nuevos sistemas, pero sin perder la estructura básica de la evangelización. Tenemos otro punto que es que las pastorales tienen que tener discernimiento y ser aprobadas por la autoridad correspondiente. Y sobre todo nos dice de que es importante la decisión del obispo. La decisión del obispo es determinante. Esto nos enseña a que no es que nosotros mismos nos enviemos o les pongamos que hay que hacer esto, que hay que hacer el otro, cambiar de coordinadores, hacer tantas cosas sin que el párroco o vicepárroco esté enterado, ¿verdad? Tenemos que ir con el aval de nuestros dirigentes. Y el siguiente punto dice que las pastorales, los ministerios, desembocan en el servicio a la comunidad y de manera especial en los necesitados. Y nos dice que más allá del carisma propio de un ministerio, debe vivir las 3 dimensiones de la pastoral,
que es en primer lugar la palabra, la liturgia y lo social. Y en ese proceso diocesano que se hizo de esta etapa del Sínodo, se pudo ver de que en la mayoría de comunidades, de grupos, de hermandades, se viven las primeras dos dimensiones, lo que es el estudio y la escucha de la palabra, se vive la liturgia, los sacramentos, pero son muy pocos los grupos, las comunidades, las personas que se quieren involucrar en el servicio, especialmente en la acción social. En muchas instancias nos dice de que se viven estas situaciones, pero que hay que reforzar el servicio, especialmente atender a los necesitados. Y es lo que hacían las primeras comunidades. Se reunían para escuchar la enseñanza de los apóstoles, hacían la fracción del pan, que nosotros le llamamos de Eucaristía, pero no descuidaban la fraternidad, la solidaridad. Y eso es lo que nos hace falta en muchas parroquias, ser más solidarios. Y el último punto nos dice, enraizadas en el espíritu. Todo lo que se haga, todo lo que se planifique, lo que se organice en un ministerio, en una pastoral, debe de ser avalado por la acción del Espíritu Santo. ¿Cómo lo vamos a saber? A través de la oración, a través del acompañamiento de nuestros sacerdotes y, en tal caso, principalmente de nuestro Padre. Vamos a realizar nuestra oración final. Nos ponemos en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito y misericordioso, en esta día queremos darte infinitas gracias por habernos permitido compartir un tema más para honra y gloria tuya, Señor. Te rogamos que tú sigas guiando esta pastoral, Señor, que es tuya, Padre, que eres tú quien nos da la fuerza, el ánimo y la perseverancia. Ayúdanos para que cada día podamos llegar a más personas y llevar ese mensaje, Señor, ese compromiso que tenemos contigo, Padre, hacerlo con amor, que también nuestros hermanos se involucren más en las comunidades, en las pastorales de diversos lugares. También, Señor, rogarte por nuestros párrocos, por el Papa, por los obispos, Señor. Toma en cuenta, Padre Celestial, nuestros ruegos y súplicas, y que todo, Padre Celestial, vaya caminando conforme, Señor, tú quieres que sea. Ayúdanos, Padre bendito, a poder motivar a los hermanos. Danos tú, Señor, esas ideas, esas nuevas fuerzas cada día como nos has dado hasta ahora. Bendice a cada una de nuestras familias y del mundo entero, Señor. Que la honra, la gloria y la alabanza sea para ti. Nos vamos a despedir, Padre Celestial, con esa oración que le enseñaste a los discípulos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,